Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar de cómo se baja la alta presión. Estuvimos hablando de cómo se creaba. Ahora vamos, no los dejarlos a ustedes allá sin ayuda, sin explicarles cómo se baja. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Ok, fíjense, estaba explicando en el episodio anterior cómo se crea la alta presión. La alta presión se crea porque una persona come exceso de glucosa, exceso de carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, sobre todo azúcar. Eso se convierte en exceso de glucosa. Esa glucosa crea una glicación, que es una destrucción de las células por el exceso de glucosa. Esa glicación irrita las paredes de las arterias. Esas arterias que están irritadas ahora se empiezan a llenar de colesterol y calcio. El colesterol y el calcio son duros, no ceden. Y ahora esa flexibilidad que tenían las arterias cuando el corazón bombeaba la perdió. Y ahora cuando su corazón bombea es como si estuviéramos bombeando dentro de un cuerpo que está momificado. Porque está sólido, está sólido. Y cuando el corazón bombea, esas mangas que eran las arterias ya no respiran, ya no se mueven, ya no ceden. Por lo tanto le sube la presión. Y esa presión, que a lo mejor normalmente era 80/120, empieza a subir y se mete en 150, 160/110 y su corazón está a punto de explotar. Y está a punto de explotar porque está teniendo que bombear tan y tan duro para llegar hasta las últimas células de la sangre, y está teniendo que bombear tan duro porque las arterias están medias tapadas con colesterol, con calcio. Tapadas ¿por qué? Porque las paredes se inflamaron, y se inflamaron porque usted comía exceso de carbohidratos, exceso de pan, harina, arroz, papa, dulce, que es el vicio del planeta. ¿Qué pasa? Esa es la situación como se creará. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Lo primero que hay que hacer es tratar de devolverle al cuerpo la flexibilidad. Lo primero que se hace si una persona quiere bajar la presión, o sea, bajar la hipertensión, que le llaman el asesino silencioso, lo primero que hay que hacer es que hay que reducir los carbohidratos y el azúcar. Ahí viene a la ayuda la dieta 3x1. La dieta 3x1, que la verá expresada acá en el libro El Poder del Metabolismo, es una dieta que le permite a usted comer de todo, pero le restringe el exceso de carbohidratos. O sea que usted puede comerse su arrocito, su pan, su harina, lo que sea, pero tiene que ser una cantidad pequeña. Y entonces puede comer más grasa, más proteína y demás, y eso hace que al haber menos carbohidratos va a haber menos glucosa. Esto lo que hace es que reduce la glucosa. Cuando usted pone la dieta 3x1 se reduce la glucosa. Cuando se reduce la glucosa ya dejan de morirse tantas células por el problema de la glicación, que es el exceso de glucosa que mata a las células. Cuando esas células dejan de morirse, ahora su cuerpo tiene una oportunidad de empezar a regenerar. ¿Qué pasa? Usted lo primero es reducir los carbohidratos. Próxima cosa, hay que tomar agua. Si usted no toma suficiente agua, el cuerpo se pone ácido. Cuando se pone ácido, porque usted ni siquiera orina, porque el que no toma agua casi ni orina, pues simple y sencillamente se baja el oxígeno. Cuando se baja el oxígeno, ponen más células. Así que hay que tomar agua. ¿Cuánta agua? Pues usted mira la fórmula que está en Metabolismo TV, está en el libro Poder de Metabolismo, es su peso en kilogramos dividido por 7 igual a vasos de agua, su peso en libras dividido por 16 igual a vasos de agua, dependiendo si es libras o agua, o kilogramos, perdón. Ahora, estas dos cosas son vitales. Lo otro es que hay que añadir magnesio. El magnesio es un mineral que está súper escaso en toda la población. Por ejemplo, acá tiene magnesio, por ejemplo, nosotros usamos un magnesio que se llama Magic Mag, que es medio milagroso, por eso le ponen Magic, porque básicamente hay 8 formas de magnesio, pero esta forma, el Magic Mag, es la más absorbible de todas, por los estudios clínicos que se han hecho. Es un tipo de citrato de magnesio y se absorbe muy rápido, es un polvito, se prepara como si fuera un té, y las personas cuando empiezan a tomar magnesio, el magnesio le llaman el mineral antiestrés. Lo que hace el magnesio es que relaja el sistema. Cuando relaja el sistema, las arterias, la parte que le quedaba flexible, que no está llena de colesterol, empieza a relajarse. Porque fíjense, mire cómo funciona el corazón. El corazón, para causar una contracción, necesita calcio, iones de calcio. El corazón, para causar una relajación, necesita magnesio. En otras palabras, que su corazón, de la forma que funciona, es esta: calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio, calcio, magnesio. O sea, que el cuerpo necesita el calcio para contraer el músculo, que es el corazón, y necesita el magnesio para relajarse.
Cuando la persona está deficiente de magnesio, como está la mayoría de la población, pues entonces hay mucho calcio y poco magnesio. Eso hace que todo esto se pone rígido, las arterias, y no ceden. Y como no cede, sube la presión. Así que si usted quiere bajar la presión a una persona, corte los carbohidratos, póngalo a tomar agua, añada magnesio. Con esas 3 cosas nada más, usted va a ver un cambio dramático. Ahora, si quiere una ayuda todavía más rápido, añádale potasio. El potasio es un mineral natural que es el enemigo de la sal. La sal sube la presión, el potasio la baja. Así que una persona usa bajo carbohidrato, como la dieta 3x1, suficiente agua para que pueda orinar los ácidos y el sistema esté hidratado y flexible, magnesio para relajar toda la musculatura, todo el sistema cardiovascular, y potasio natural para que el cuerpo bote para afuera todo ese montón de sal y lo orine. Esas cosas bajan la presión. Nosotros tenemos miles y miles de personas dentro del sistema Natural Slim en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, el sistema Relax Slim, en todos los sistemas que tenemos a través del planeta. Vemos miles de personas que mensualmente nos dejan saber que sus médicos le quitaron los medicamentos para la alta presión. Le quitaron los diuréticos, le quitaron los bloqueadores ACE y toda esa cosa, porque al hacer esto, automáticamente les baja la presión. Y esto se los comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.